Muy buenos días para todos los que hacemos parte del pueblo de nuestro Padre Santo y Poderoso. Hoy es un nuevo día para darle gracias al Eterno porque Él nos da la vida y nos preserva la vida en medio de la peste que está atacando el mundo. Hoy estamos a 30 de abril del año 2021. Padre Santo y Poderoso, tú eres el dueño de todo y te alabamos, te exaltamos su nombre sobre toda la creación. Gracias, oh bendito Padre, por habernos escogido entre todas las naciones, habernos apartado como parte de tu pueblo y haber enviado a nuestro amado Jesús de Nazaret a esta tierra para que derramara su sangre sagrada y poderosa para nuestra salvación. Hoy continuamos con el libro Primera de Reyes, capítulo 6, 7, 8 y 9 del Antiguo Pacto. Y continuamos con el libro de Lucas, capítulo 20, del versículo 27 al 47. Y con el libro de Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 19. Padre Santo, esta es la palabra que tú le has dejado a tu pueblo. Envía tu Espíritu Santo para que esta palabra sea revelada en nuestros corazones y se grabe en nuestros corazones y la pongamos por obra y podamos acercarnos más a ti para cumplir los mandamientos y estatutos que tú le has dejado a tu pueblo. Amén, amén y amén. Bueno, en el capítulo 6 de Primera de Reyes, Salomón construye el templo del Todopoderoso. Salomón comenzó a construir el templo del Todopoderoso en el cuarto año de su reinado en Israel, en el mes Sib, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. Imagínense ustedes, 480 años. Y la palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis ordenanzas y todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, revistió las paredes interiores con toda de cedro, con todo de cedro, con todo y cedro. Y Salomón dispuso el lugar santísimo del templo para que colocara allí el arca del pacto. Entonces vemos que nuestro amado Padre empezó a cumplir la palabra en Salomón y Salomón empezó a ¿qué? A construir el templo del Todopoderoso, tal cual como se lo había dicho a su padre David. Así que la palabra empieza a cumplirse. Ese templo fue el primer templo que tuvieron los hebreos, el pueblo de Israel, hecho por Salomón. Vemos que en el capítulo 7, Salomón empieza a construir su palacio, la construcción de su propio palacio, y el proyecto le llevó 13 años. Construyó el palacio Bosques del Líbano, el cual medía 100 codos de largo, por 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Salomón también le construyó un palacio semejante al de él, a la hija del faraón con la cual se había casado. Miren que Salomón se había casado con la hija del faraón de Egipto, un pueblo pueblo cananeo, que viene de Can, pueblo de Can, Misrayín, un pueblo pagano, incrédulo y lleno de dioses, un pueblo adorador del sol, los egipcios. El rey Salomón mandó a traer de Tiro a Irán, que era hijo de una viuda de la tribu Netalí y de un nativo de Ciro, que era artesano de bronce, y construyeron la fuente y los lavamanos, construyeron todo lo del templo, construyeron los utensilios del templo. Y vemos en el capítulo 8 que es trasladado el arca del pacto al templo. Entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de Israel y los patriarcas de la familia de Israel se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del Todopoderoso desde Sión, la ciudad de David. Así que en el mes de Etanín, durante las fiestas del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Todopoderoso a su lugar en el interior del templo, que es el lugar santísimo, Kadosh HaKadoshim en hebreo, el lugar santísimo. Y lo pusieron bajo las alas de los querubines, con sus alas extendidas sobre ese lugar.
Los querubines cubrían el arca y sus travesaños. En el arca del pacto solamente estaban las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb donde el Todopoderoso hizo un pacto con los israelitas después que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar K2, del lugar santo, la nube llenó el templo del Todopoderoso y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar la ceremonia, pues la gloria del Todopoderoso había llenado el templo. Entonces Salomón declaró, el Todopoderoso, tú has dicho que habitarás en la oscuridad de una nube, y yo te he construido una excelso casa, un templo, un lugar donde habites para siempre. Y vemos que Salomón bendice a Israel, lo bendice, y Salomón hace una oración muy profunda del corazón, desde su corazón, desde todo el fondo de su alma, y dice unas palabras, una oración poderosa que el Padre Celestial escucha en medio de la dedicación del templo. Que tus ojos estén bien abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oiga la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo, donde habitas, escuchas y perdona. Si alguien peca contra tu prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar. Óyelo, tú desde el cielo, y juzga a tu siervo, condena al culpable, ya que él reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Esa fue una de las oraciones que Salomón hizo al pueblo. Es importante que lean esto detenidamente en su lugar de residencia donde ustedes viven, en el cuarto de combate. En el cuarto de combate que cada uno de nosotros debemos tener en la casa porque ahí oramos, ayunamos, estudiamos las escrituras y peleamos la batalla espiritual contra la maldad y la perversidad. Salomón bendice a Israel y se hace la dedicación del templo. Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Todopoderoso 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo al Todopoderoso. Tremendo, ¿verdad? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas fueron sacrificadas en el holocausto en la dedicación del templo. Y vemos en el capítulo 9 que Salomón hace un pacto con el Eterno. Cuando Salomón terminó de construir el templo, el Todopoderoso y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Todopoderoso se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo, he oído la oración y la súplica que me has hecho. Sagrado es este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo ordene, y cumple mis decretos y ordenanzas, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandatos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que les he dado y se repudiaré el templo que he separado en mi honor. Entonces Israel será el hazme reír de todos los pueblos. Vemos que aquí el Padre Celestial hace una profecía y hace una palabra en Salomón y le advierte perfectamente esa situación, que si el pueblo se aparta a adorar a otros dioses, y aunque ahora este templo es importante, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado. Y en son de burla preguntará, ¿por qué el Todopoderoso ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Todopoderoso su Elohim, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Todopoderoso ha dejado que le sobrevenga tanto desastre. ¿Adoras tú a otros dioses, a otros ídolos hoy? ¿O adoras al único eterno y poderoso, el creador de todo el universo?
Reflexiona bien, porque la palabra es clara y muy precisa. Y por eso está el Shema Israel en Deuteronomio. Escucha Israel, el Elohim es uno solo es Elohim. Amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda su fuerza, con toda tu alma. Y a Él servirás, únicamente a Él, no dice a otros. Y el hombre ha agregado cantidad de ídolos y dioses, y en miles y miles de millones de personas, y muchas naciones que siguen a otros dioses. 20 años tardó el rey Salomón en construir los dos edificios, es decir, el templo del Todopoderoso y el palacio real. ¿A quién acudes tú cuando estás en problema? Al brujo, al adivino, al astrólogo, al chamán, a una persona, a tu amigo. ¿A quién acudes? O acudes al poderoso, al eterno, al santo bendito y vas a tu cuarto de oración, al cuarto de guerra. 3 veces al año Salomón presentaba holocausto y sacrificio de comunión sobre el altar que él había construido para el Todopoderoso, y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia. Así se cumplía con las obligaciones del templo. Salomón hasta ese momento cumplía la palabra del Eterno y no se había apartado de nada se había apartado. Oraba al Padre, hizo el primer templo, un templo muy, muy hermoso y bello. La maqueta del templo está en Jerusalén, en el Museo de Jerusalén, donde están muchas piezas importantes. Y era muy bello el templo. Ahora nos vamos a Lucas capítulo 20, 27 al 47. Algunos saduceos, los que dicen que no hay despertar de los muertos, vinieron a Jesús y le hicieron una pregunta. Rabí, Moisés escribió para nosotros, si un varón muere dejando a su mujer sin hijos, su hermano tiene que casarse con la viuda y tener hijos para reservar la línea familiar. Ahora bien, había 7 hermanos, el primero tomó mujer y se murió sin hijos. También el segundo y el tercero la tomaron. Y asimismo todos los 7, pero todos murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer murió también. Cuando vuelvan a la vida, ¿de quién será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les digo, Jesús les dijo, en esta época los varones y las mujeres se casan, pero aquellos juzgados dignos del tiempo venidero y del despertar de los muertos no se casarán, no se casan. Pero aquellos juzgados dignos del tiempo venidero y del despertar de los muertos no se casan. Mire que Jesús está diciendo que aquellos que son dignos, los que hacen parte del pueblo del Creador, que serán juzgados dignamente, que son todos aquellos que pertenecen al Mesías y creen en el Mesías y despertarán de la resurrección, resucitarán cuando Él venga, serán juzgados y no se casarán porque tendrán un cuerpo diferente, un cuerpo muy diferente, porque ya no pueden morir. Siendo hijos de la vida, son como ángeles. La verdad, son hijos del Todopoderoso. Pero aún Moisés enseñó que los muertos despiertan. En el pasaje de la zarza donde él llama al Todopoderoso Elohei de Abraham, Elohei de Isaac y el Elohei de Jacob, ahora él no es Elohim de los muertos, sino de los vivos. Para él todos están vivos. Para el Padre Santo todos están vivos. Todos están vivos. Esperando que resurrección. Algunos de los sabios respondieron, muy bien dicho, Rabí, pues ya no se atrevían a ponerle más preguntas. Pero él les dijo, ¿cómo es que el Mesías es el hijo de David? Porque él mismo dice en el libro de los Salmos, o sea, David dice en el mismo de los Salmos, el Todopoderoso respondió al Señor, mora a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David pues llama al Señor, ¿cómo puede él ser hijo de David? Entonces aquí vemos que el Mesías es hijo del Altísimo, del Todopoderoso. Pero el pueblo decía, hijo de David, le decía al Mesías, a Jesús, hijo de David, sáname, hijo de David. No, el Mesías es hijo del Altísimo. Y aquí lo está diciendo, y lo dicen los evangelios. Al alcance del oído de todo el pueblo, Jesús dijo a sus discípulos, cuídense del tipo de sabios que les gusta pasearse con abrigos largos y ser saludados con preferencia en las plazas de mercado, del tipo que les gusta ocupar el mejor asiento en las congregaciones o sinagogas y lugares de honor en los banquetes, del tipo que le gusta tragarse la casa de las viudas, mientras hace una exhibición de oración a grandes rasgos, su castigo será mucho más fuerte.
Así hay hipócritas y apóstatas en nuestro medio, y toda la vida lo han habido. Y usted los ve con ínfulas, orando en los templos y dándose golpes de pecho, hipócritas, son perversos y malvados, llenos blancos por fuera, vestidos de blanco por fuera, pero sepulcros por dentro. ¿Sí? Eso eran los fariseos, los saduceos. Y así hay gente hoy en día que no cree en el Creador. Ahora nos vamos a Lucas 21, versículo del 1 al 19. Entonces Jesús alzó su mirada y vio a los ricos depositar su ofrenda en el arca de las ofrendas del templo. También vio una viuda pobre depositar dos pequeñas monedas y dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha puesto más que todos los otros, porque ellos de su riqueza han contribuido con dinero que fácilmente pueden compartir, pero ella de su pobreza ha dado todo lo que tenía para su sustento. Y mientras algunos exclamaban acerca del templo, cuán bellos eran sus trabajos de piedra y sus decoraciones memorables, dijo, la hora está llegando cuando todo lo que ven aquí será totalmente destruido, ni una sola piedra será dejada en pie. Ellos preguntaron, Rabí, si es así, ¿cuándo pasará estas cosas? ¿Y qué señal se dará cuando esto esté por suceder? Él respondió, estén vigilando. No se han engañado porque muchos vendrán en contra de mi nombre, diciendo, yo soy él, el tiempo ha llegado, no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de rumores de guerra y revoluciones, no tengan pánico porque estas cosas tienen que pasar primero, pero el fin no seguirá inmediatamente. Entonces les dijo, las personas pelearán entre ellos, naciones pelearán entre naciones, pelearán entre naciones. Habrán grandes terremotos, epidemias y hambrunas en varios lugares y habrán cosas aterrorizantes a la vista y grandes señales del cielo. Pero antes que todo, los arrestarán y perseguirán. Los entregarán en las congregaciones y prisiones. Serán llevados ante reyes y gobernantes. Todo esto será por causa de mi nombre. Pero probará ser una oportunidad para que ustedes den testimonio. Así que el momento cuando esto pase, sabremos de qué estamos hechos, si daremos testimonio al Padre Santo y a nuestro amado Jesús, y o tendremos miedo de morir. Como muchos creyentes han muerto hoy en día en los países árabes y en estas naciones como China y Corea del Norte, donde han matado a los creyentes y no han dado a su brazo a torcer, sino han creído en el Mesías y en el Todopoderoso. ¿De qué estaremos hechos cuando lleguen esos momentos, como en la época de Roma que los perseguían y los mataban sin piedad, o como durante el régimen nazi que acabaron casi a 6 millones de judíos porque defendieron al Padre Santo y no alabaron a los tiranos ni los perversos y maquiavélicos tiranos que han existido en el mundo? Esos tiempos vendrán, esos tiempos vendrán. Así que dedíquese a no preocuparse ensayando su defensa de antemano, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ningún adversario será capaz de refutar o resistir. Serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes, amigos. Algunos serán entregados a la muerte. Eso ya ha sucedido. Familiares mismos, padres, hermanos y hermanos, han entregado a los verdaderos creyentes para la destrucción. Pero pierden la vida, mas no el juicio de vida eterna. Y todos los odiarán por mi nombre, pero ni un cabello de sus cabezas será perdido. Pero cuando resuciten y vayan al juicio de salvación y de vida eterna. Por estar firmes salvarán sus vidas. En ese tiempo serán atacados y se perseguirá duramente al creyente, aquel el que crea en el Padre Santo y Poderoso, y se sabrá de qué estarán hechos todas las personas de este mundo. Lo que dicen que hacen parte del pueblo y que creen en el Mesías. Qué triste será para los que no creen, lo que muchos y miles de millones están apartados del Padre Santo y Poderoso, creyendo en una cantidad de cosas que ni siquiera ellos mismos saben que son. Porque tienen mucho conocimiento humano, pero de conocimiento de la Escritura, cero. Y la Escritura es la sabiduría del Padre.
Damos gracias a Él por siempre y para siempre. Que tengan un buen día en paz, en Shalom. Amén, amén y amén.